los dirigentes políticos de la Argentina deberíamos tomar como objetivo obsesivo, central, permanente, la generación de trabajo. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer y me parece que sobre eso podemos acordar entre los distintos sectores. Si tenés claro el objetivo, es probable que sobre los caminos para llegar al objetivo te vayas poniendo de acuerdo, ¿no? Así que me parece que eso es lo que falta y lo que tenemos que hacer casi con obsesión, como digo. El año que pasamos fue un año en que nosotros desde el gobierno tratamos de generar esas avenidas para generar ese cambio. Y para eso es el financiamiento y para eso fue el blanqueo, que fue muy exitoso, que va a ser muy, muy grande. Y para eso es el diálogo con las provincias, para tratar de tener proyectos en común. Porque, con esto termino, en la política hay dos cosas que uno siempre hace. Uno es pelearse y otro es acordar, ¿no? Y hay alguna gente que le gusta que toda la política sea la lucha, la pelea, el enfrentamiento, la confrontación y la destrucción del otro. Y hay otros que dicen que lo que tienen que hacer es construir, no destruir, ¿no? Y respetar al otro y tratar de construir en conjunto sobre la base de puntos en común, ¿no? Que eso es la democracia, me parece a mí. Así que tenemos que darnos la oportunidad como país de encontrar espacios de construcción. Me parece que nuestra Cámara, el Senado, el año pasado ha hecho un trabajo muy importante en ese sentido. Lo que me preocupa es las dificultades que gran parte del pueblo argentino está teniendo para llegar a fin de mes y las preocupaciones concretas frente al desempleo que empieza a manifestarse y a la preocupación por el puesto de trabajo. Y creo que aquí es donde la lectura del gobierno uno entiende que tiene que pegar un giro. Lo venimos alertando desde el bloque desde el inicio, desde marzo, planteando la mirada frente a un escenario internacional que en ese momento no tenía ni Brexit ni Trump. Y nosotros lo que decíamos que el gobierno tenía que entender bien que el escenario internacional que tenía quizás no era el que le hubiese gustado, pero es sobre el que hay que trabajar. Un Brasil que no nos compra todo lo que desearíamos porque está en su peor momento económico en años, un mundo que lo que quiere es vender y no comprar, por lo cual cuidar las variables sobre las que podemos actuar, que son las del mercado interno, era fundamental. Y allí creo que el gobierno ha tenido vocación de diálogo y ha encontrado en el Congreso una capacidad de respuesta y de diálogo como quizás no tuvo ningún gobierno en los últimos tiempos. Y creo que no lo aprovechó a fondo, porque se planteó varias veces desde nuestro bloque y en particular nuestro presidente Miguel Pichetto la necesidad de aprovechar el año del Bicentenario para generar acuerdos básicos que trasciendan la coyuntura. Y ese era el momento donde poner sobre la mesa la inserción de Argentina en el mundo para resguardar los intereses de la producción y el trabajo era central. Y hoy, cuando vemos que ese mercado interno se ha achicado, el Producto Bruto nuestro es el 80% es mercado interno. Eso se nos ha achicado. Se ha achicado, obviamente, el poder adquisitivo de la gente, han subido las tarifas. Esto altera las reglas de juego de los empresarios y fundamentalmente de los pymes. El mensaje que damos al mundo es necesario y es correcto y en la dirección de atraer inversiones, de tratar de captar recursos para infraestructura, para producción que Argentina necesita. Y se le plantean reglas de juego. Bueno, al que produce en la Argentina las reglas de juego se le cambiaron, porque estaba produciendo en los últimos años para un mercado interno potente y para sustituir importaciones. Y eso hoy quedó sin una instancia decisiva y clara sobre qué sectores, sobre cuál va a ser la potencia de ese mercado interno, por lo cual allí hay un freno sobre las inversiones del sector PYME y sobre la generación de empleo o un achique frente a esta coyuntura. Entonces me parece que allí es donde hay una preocupación central, allí es donde el gobierno sigue teniendo la puerta abierta para hablar de estos temas y para discutirlos fundamentalmente frente a las políticas de apertura de importaciones, ¿cuáles son los sectores
¿Y cómo vamos a sustituir los empleos que se pierden en este lugar? Alfredo, ningún país en el mundo regala su mercado interno. Hoy es gráfico ver cómo muchas veces los países en años atrás mostraban la totalidad en dólares de sus millones de exportaciones. Hoy esas exportaciones se miden en puestos de trabajo que se conservan y en inteligencia y de su sector científico-tecnológico que consigue vender a otros lados. Nosotros tenemos que actuar de la misma manera porque el escenario internacional es el que ha cambiado y ha cambiado bruscamente y allí el gobierno tiene que tener capacidad de reacción. Pensaba que con la confianza y solamente el paso de un gobierno a otro que hiciera cosas diferentes, esto se encaminaba y venían las inversiones. Ese escenario no es con el que se encuentra, no es el que hay que desenvolverse. Y allí lo que uno desea es que el gobierno tome un giro en su actuación y acuerde estas cosas de fondo con la voluntad que el Congreso ha mostrado.